Dios les bendiga, estimado hermano y amigo. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Un día más en el programa La Palabra de la Cruz. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Él es el que nos da las bendiciones en todo momento. Bendecimos el nombre de nuestro Padre Celestial porque Él es grande y es maravilloso. Él es digno de toda honra y de toda gloria. El día de hoy el Señor continúe bendiciendo sus vidas y sea derramando de su presencia sobre cada uno de nuestros amigos oyentes que están siempre pendientes de este hermoso programa. Que la gloria del Señor y su presencia se derrame sobre sus vidas, sobre sus corazones, sobre su familia, en sus trabajos, en las empresas, tanto privadas como los que trabajan en las áreas del Estado. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Bendiciones en el amor de nuestro Padre Celestial. Dios ha sido fiel para con nosotros. Cada día las bendiciones del Señor son nuevas y se derraman sobre la vida de las personas que creen de que Dios está obrando a favor de ellos. Así es, estimados amigos y hermanos, Dios les continúe bendiciendo. En todo lo que usted emprenda, siempre recuerde poner a nuestro Señor Jesucristo delante de usted y Dios le va a prosperar. Dios va a tratar con usted, con su familia, de diferentes formas. A todos los que nos escuchan, tanto dentro como fuera de la ciudad, de norte a sur, de este a oeste, en toda la ciudad de Jinotega. Estamos en el programa La Palabra de la Cruz. Soy su hermana en Cristo, la evangelista Kenia Judy Gutiérrez. El Señor sea derramando de su presencia. Estamos continuando con lo que es el estudio del Evangelio de Marcos, pero para dar inicio a este hermoso programa, vamos a iniciar con una oración y después estaremos en la porción bíblica de esta hora. Amado Padre Celestial, te doy gloria y te doy honra. Toda gloria y toda honra sean dadas al Cordero de Dios. Oh Dios mío, venimos delante de ti. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres el Dios de los profetas. En el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de ti con palabras, con agradecimiento a ti, Señor amado, por todo lo que nos permites y por todo lo que nos has dado. Yo pido, Señor, que tu palabra haya cabida en el corazón de las personas, que haya cabida, Señor amado, allí en sus vidas y la palabra pueda ser eficaz, Señor amado, transformando y cambiando a hombres y a mujeres que necesitan de ti, Señor. Necesitan palabra de aliento, palabra de sustento, palabras de transformación en sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda gloria y toda honra sean dadas al Cordero de Dios. Exaltamos a nuestro Padre Celestial porque Él ha sido bueno en todo momento. Y Dios es nuestro proveedor en todos los niveles. Solamente créalo, la palabra dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, eso será hecho. De inmediato vamos a entrar al estudio en el Evangelio de Marcos, recordándole de que nos frecuenten a diario, siempre en Radio Jireh y en Radio Adoración. Estamos en Radio Jireh a las 9 de la mañana y en Radio Adoración a las 12:30 del mediodía, llevando el mensaje de transformación y cambio, la palabra de Jesucristo que impacta y llena el corazón de cada persona. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 2, y dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno
Es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Entonces podemos ver la palabra. Dios sigue hablando a nuestras vidas y aquí estamos viendo acerca de la transfiguración. La transfiguración podemos ver de que se dio en uno de los lugares bíblicos conocidos como el Monte de la Transfiguración o como el Monte Tabor. Allí fue el campo de batalla del rey Javín y Barat. Esto, recuérdalo, está en Jueces capítulo 4 y capítulo 5. Nos da la historia acerca de un rey llamado Javín que se levantó en contra del rey Barat. Y dice de que en aquel momento la historia cuenta de Jueces capítulo 4 de que el rey Javín vino con el comandante Sísara en contra del rey Barat. Pero Dios había reservado para aquel momento una mujer gobernadora llamada Débora la profetisa, la cual Dios la utilizó también para ejercer una intervención. Esta mujer, usada de parte de Dios, permitió de que el pueblo de Israel entrara en un periodo de victoria sobre el rey Javín. Entonces aquí estamos hablando acerca del Monte Tabor. El Monte Tabor es conocido como el Monte de la Transfiguración. Tenemos y estamos entrando al estudio bíblico primeramente con lo que es el nivel histórico. Está a 70 kilómetros al suroeste de Cesarea de Filipo. Por eso que la palabra de Dios en el Evangelio sinóptico de Mateo, Marcos y Lucas nos comienza a narrar en diferentes episodios lo que es la palabra de Dios acerca del Monte de la Transfiguración. Ahí nos narra de que Jesús de Nazaret estaba primeramente en Betsaida en el capítulo 7. En el capítulo 8 Jesús se traslada al norte de Cesarea de Filipo. Y en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo nos da a conocer que 6 días después Él se ha trasladado con sus discípulos a 70 kilómetros de distancia, llevándose al menos 6 días. Quiere decir que Jesús recorría al menos entre 11 y 12 kilómetros diarios para poder llegar al Monte Tabor. Estos montes, hermanos, están en lo que se llama la Tierra Santa. Y recuerde que el aspecto bíblico nos da a conocer que estaba el monte del templo, el monte Sión, el monte de los olivos, el monte Calvario, el monte Carmelo y el monte Tabor o el monte de la Transfiguración. Hoy estamos viendo algo que se llama el monte de la Transfiguración o el monte Tabor. Está ubicado en la Baja Galilea, en el lugar de Israel, en el valle de Jezreel, a 17 kilómetros en la parte este meridional del mar de Galilea. El monte Tabor se encuentra a 588 metros sobre el nivel del mar. Y sabe,
Aquí esta transfiguración ocurrió un año antes de la muerte, o sea, de la pasión y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios sinópticos nos remarcan acerca de Marcos capítulo 9, 2 al 13, donde estamos en el estudio bíblico. Nos lleva a Lucas 9, 28, 36 y a Mateo 17, 1 al 13. Son evangelios sinópticos paralelos narrándonos la historia de Jesucristo, donde nos da a conocer que Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo solo llevó estos 3 apóstoles y no llevó a los 12? ¿Por qué estos 3 apóstoles siempre estaban allegados a Él y no estaban los otros 9? Yo quiero decirle que el día que Él fue a la casa de Jairo, Él iba con los 3 apóstoles. Y este era Pedro, Juan, Jacobo, o también conocido como Santiago. Cuando Él fue al Getsemaní, Él también iba con estos 3 apóstoles. ¿Sabes por qué? Porque el nivel espiritual de Juan, Jacobo y Pedro era diferente al de los otros discípulos. Y es que la palabra me puede remarcar a mí en la historia bíblica de que inmediatamente cuando Jesús nos traslada al Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículo 24, a mí la palabra me comienza a hablar de que Jesús habla con el Padre en oración y da una palabra poderosa. La palabra de poder que nos dice es: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cuando yo leo esta porción bíblica, Jesús me está llevando al capítulo 14 del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan del capítulo 14, Él da una palabra de testimonio real de lo que refleja el capítulo 17. Y en el capítulo 14, Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Él me dice en el 17, 24 que hay un lugar de gloria, y en el 14:2 me dice que Él se va a preparar esa morada. Entonces esta palabra a mí me remarca de que la gloria de Dios Padre estaba desde antes de la fundación del mundo sobre Jesucristo, pero para testimonio de sus seguidores Él va al Evangelio de Juan, capítulo 14:2, diciéndome que hay moradas celestiales para todos aquellos que creen en Él. Pero vamos de inmediato a lo que es la transfiguración en el monte. Y dice que la gloria fue gloria como la del unigénito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. La gloria tiene que ver en un aspecto de que Dios se manifestó sobre su Hijo aquí en la tierra. Y también Él se glorificará en su Hijo en aquel día donde me dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al 17, dándome a conocer acerca de la venida de Jesucristo. Y es que hay un arrebatamiento glorioso, y el arrebatamiento glorioso que la Biblia me habla es cuando el ángel va a sonar el chofar, va a sonar la trompeta, y dice que en un abrir y un cerrar de ojos seremos transformados. Que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayan quedado van a ser transformados en cuerpos incorruptibles, y que así estaremos en el aire, en el cielo, con nuestro Padre. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, a mí me remarca la palabra de que cuando Jesús se le apareció en el monte de la transfiguración, a Pedro, a Juan y a Jacobo, dice que apareció Elías con Moisés y que hablaban con Jesús. Aquí Jesús les estaba diciendo a ellos de que hay un arrebatamiento glorioso en la palabra, y le estaba dando a conocer de que sus cuerpos iban a ser transfigurados.
Moisés me da y me remarca a mí en la historia bíblica de que su cuerpo dice que fue enterrado por parte de Dios, mientras que en la carta de Judas, capítulo 1, 9, me da a conocer de que Moisés, el ángel Miguel, contendía con Satanás por el cuerpo de él. Hasta el día de hoy no se sabe dónde fue sepultado porque fue sepultado por parte de Dios. Esto me da a conocer a mí que es lo que remarca acerca de la venida de Cristo, donde dice los muertos en Cristo resucitarán primero. Moisés murió, significa de que las personas que mueren en aquel día van a resucitar para gloria de Dios Padre. Y va a ser en el momento de un arrebatamiento glorioso, los que murieron en Cristo Jesús. Elías me da a conocer a mí la versión de la palabra acerca del arrebatamiento glorioso, donde las personas van a ser arrebatadas. Las personas van a ser arrebatadas, así como me narra la historia de Segunda de Reyes, capítulo 2, donde dice de que Elías y Eliseo iban por el camino de Gilgal. De Gilgal fueron a Betel, de Betel fueron a Jericó y de Jericó fueron al Jordán, y en el Jordán el carro de caballos de fuegos que fue en forma de torbellino arrebató a Elías llevándoselo y así quedándole en sus manos el manto que había solicitado Eliseo. O sea, la porción de Dios recayó en el Espíritu de Dios a través de un manto de poder sobre el profeta Eliseo. Entonces me da a conocer la palabra de Dios, dos partes. Uno acerca del arrebatamiento glorioso y el otro acerca de las personas que mueren en Cristo Jesús. Entonces aquí el Señor nos está hablando de que en cualquier momento va a haber un arrebatamiento. De en cualquier momento, si está marcado usted o estoy marcado yo para partir de una forma que venga la muerte, estemos preparados y morimos en Cristo Jesús, en el postrero día vamos a resucitar. Pero vamos a leer qué nos dice Lucas capítulo 9, versículo 29. Dice la palabra del Señor de esta forma. Lucas 9, 29. Así nos dice la palabra, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces, usted me está diciendo algo así. No tiene que ver la santidad nada con el arrebatamiento. Yo quiero decirle que sí tiene que ver la santidad con el arrebatamiento. Yo le quiero decir que sí, su vestidura le importa a Jesús. Yo le quiero decir a usted que su vestido tiene que ser blanco. Y usted me puede decir, el vestido terrenal no tiene que ver nada con su vida espiritual, sí tiene que ver mucho. Porque Dios cuando creó a Adán y Eva, y cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y huían de la voz de Dios porque estaban desnudos, ¿sabe? El Señor le dio vergüenza y vino, hizo vestidos y se los puso a Adán y a Eva. Ahora miramos aquí al Hijo de Dios y que la palabra nos dice en Primera de Corintios capítulo 11 de que seamos imitadores de Cristo, así como Pablo también lo era. Entonces la palabra a mí me remarca y me lleva a lo siguiente: entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. La persona que ora, su rostro nunca será el mismo. La persona que ora y busca de Dios nunca será la misma, será transformada, será cambiada. Recuerde, Moisés subió al monte y oró, Moisés cambió. Moisés fue transformado a través de la gloria de Dios Padre, porque su presencia daba evidencia de que él tenía una comunión con su Padre. Asimismo, dice luego, y su vestido blanco. Toda persona que profesa conocer a Cristo y que Cristo le ha cambiado tiene que tener un vestido blanco y resplandeciente. Tiene que tener un vestido sin arruga y sin mancha. Y es que cuando la palabra nos cita y nos remarca en el libro de Marcos, nos va diciendo acerca de los varones, Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida,
que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esto fue un año antes de la transfiguración, fue un año antes de la pasión de Cristo. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. Así es, cuando uno está cargado de sueño, uno no puede visualizar la presencia de Dios sobre su vida. Cuando uno está cargado de sueño, espiritualmente hablándonos, como dice la carta de Efesios, tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. Es que cuando está con sueño y cuando está adormecido, tanto espiritualmente como físicamente, no va a poder comprender la revelación de Dios sobre su vida. Es por eso que la palabra a mí me está dando a conocer de que estos varones dice que estaban cansados y rendidos. Cuando la persona está cansada y está rendida, está agobiado por los problemas, por las dificultades, hermanos, tienes que ir al altar, tienes que subir al monte, tienes que tener una relación con Dios para que se vaya todo sueño, toda debilidad espiritual en tu vida y puedas conectarte totalmente con el Señor. Pedro y los otros estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y es que para poder ver la gloria de Dios tenemos que estar despiertos. Para poder ver la presencia de Dios tenemos que levantarnos a orar. Tenemos que ponernos a orar. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que estar conectados en ayuno, en oración. Tenemos que estar sujetos a vivir la palabra con devoción, con pasión, a vivir nuestra vida delante del Señor en una consagración total. Y eso nos va llevando a otro nivel en nuestra vida espiritual. No importa el problema que esté atravesando, Jesús está a tu lado y de seguro que en medio del problema Dios te va a capacitar y te va a revelar a través de su palabra la situación difícil y la salida a esa situación que está atravesando. Pero si la persona está dormida espiritualmente, no hay conexión con Dios, no hay una oración viva y eficaz, entonces esto impide de que reciba la revelación de parte de Dios. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. O sea, ellos habían subido al monte Tabor y en el monte Tabor estaba la transfiguración. Había otro nivel de revelación, había otro nivel de cambio, había otro nivel al cual estaban siendo llevados estos 3 apóstoles. Y sabe, él no decía nada de esto. Él creía que se iban a quedar en ese lugar. Es que cuando ellos subieron al monte Tabor o el monte de la transfiguración, todo se transfiguró. Ellos creían que estaban en mundo terrenal, pero ellos no estaban en la parte terrenal. Ellos ya estaban fluyendo en el nivel más alto espiritual. Y esta es la conexión que Dios hace en nuestras vidas, que cada vez que nos lleva al monte es para subir un peldaño más, es para subir una escala más. Y es que cuando Dios te lleva al monte, te transfigura, te cambia tus ideas, cambia tu personalidad, cambia tu mente, cambia las relaciones con las personas que tienes de personalidad, cambia tu mentalidad, porque en Cristo somos transformados. Pero esto es subiendo al monte. Estando abajo del monte, al pie del monte, no puedes ver nada. Josué estaba al pie del monte mientras Moisés estaba orando y tenía una viva relación con Dios, allá 40 días de ayuno y de oración. ¿Sabe? Al pie del monte estaba Josué. Y Moisés oraba para recibir la revelación de Dios. Aquel día el pueblo de Israel dice que le dijo a Moisés que se pusiera un velo porque era tanto el brillo que había en la cara de Moisés, una luz que sobresalía de él. Claro que eso era el Espíritu de Dios y la presencia que estaba sobre él, sobre este siervo de Dios. Y podemos ver de que el pueblo no soportaba ver el rostro de Moisés. Entonces pidieron de que Moisés se pusiera un velo para
ellos no les afectara el nivel espiritual al cual había subido Moisés. Eso era todo, porque el pueblo estaba viviendo en una vida decadente. Por eso es que Moisés en el capítulo 19, 17 y 19 de Éxodo viene y le ordena al pueblo que salga del campamento y de que vayan a encontrarse con Dios al pie del monte. Pero el Señor no quiere que estemos al pie del monte. El Señor quiere que estemos rendidos a los pies de Jesucristo y que podamos subir al monte de la oración. Entonces la palabra de Dios me da a conocer que en Tierra Santa este monte de la transfiguración es llamado el Monte Tabor. Aquí es un lugar escénico donde nos da a conocer acerca de grandes batallas libradas en el pasado, antes de lo que estamos viendo de la transfiguración. Pero también fue una escena de batalla donde Dios, a través de su Hijo Jesucristo, reveló a los apóstoles lo que es el arrebatamiento glorioso y de la muerte de las personas que mueren en Cristo Jesús para una resurrección posterior en el mismo arrebatamiento. Qué poderosa esta palabra. El Señor nos hace pensar de que solamente en Él hay gloria. Vamos a leer acerca de Romanos 8, 16 al 18 y vamos a ver qué nos dice Romanos 8, 16 al 18. Nos dice la palabra del Señor así de esta forma. 8, 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Podemos ver al apóstol Pablo hablándonos en la carta de lo que es en el libro de Romanos y dándonos a conocer que lo que Dios tiene preparado en gloria son cosas eternas, son cosas que no las podemos imaginar, son cosas celestiales y que solamente son dadas a aquellas personas que están formando parte en el Espíritu y siendo hijo de Dios. Y es que dice que solamente van a ser revelados a los herederos de Dios y a los coherederos con Cristo. O sea, cuando alguien va a recibir una herencia, esta persona tiene que ser hijo de esa persona, hijo legítimo de esa persona que te va a heredar. Entonces, asimismo, si eres heredero en Cristo, es porque eres hijo legítimo de Cristo. ¿Eres hijo legítimo o eres hijo adoptivo? Entonces, el hijo legítimo es para la casa de Israel que se ha arrepentido y ha reconocido a Jesús como el Mesías. Y hijos adoptivos somos nosotros, los gentiles, que por gracia somos salvos y estamos injertados en el olivo, que es la casa de Israel. De cierto es que las aflicciones de este tiempo, así que todo lo que pasamos en esta tierra, las dificultades, llevando la cruz de Cristo sobre nosotros, nos negamos continuamente y transformamos nuestras mentes contra cualquier dardo del enemigo, llevando cautivo nuestro pensamiento a Cristo para ser liberado. No dejamos que nada en esta vida pueda interrumpir nuestra relación con el Señor, así de que pasando el tiempo y las aflicciones, nosotros sabemos que en gloria el Señor tiene una corona preparada para todos sus hijos, para los que le son fieles, para los que le buscan constantemente, para aquellos que están ahí creyendo de que hay galardones celestiales, para todos aquellos que están luchando continuamente como el atleta, formando su vida espiritual hasta el final de los tiempos, hasta donde Dios nos lleve, ya sea que venga la muerte y seamos transformados y unidos a través de la muerte con Cristo, o
venga el arrebatamiento glorioso de la iglesia, donde nuestros cuerpos serán transformados y seremos llevados en gloria. Vamos a leer acerca de la palabra de Dios en Efesios capítulo 3. Y es que ya vamos a entrando al estudio más profundo en lo que es el capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Podrá decir usted, ¿qué está hablando la hermana? Yo el día de hoy estoy hablando acerca del estudio de la transfiguración en el monte de la transfiguración, o sea, el monte Tabor. Vamos a irnos al libro de Efesios capítulo 3 y dice la palabra del Señor así de esta forma. Efesios capítulo 3 versículo 20 y 21 dice la palabra: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué palabra más poderosa de la que nos da el apóstol Pablo. Y me da a entender mucho acerca del misterio de Cristo. Me da mucho a dar a entender esta palabra de que en la palabra de Dios hay misterios de que no han sido explicados, a como nos dice el libro de Deuteronomio, y que al final de los tiempos, este misterio solamente Dios lo va a dar a conocer a sus hijos. Y Dios hará por sus hijos no solo más de lo que piden y desean en oración, sino aún más de lo que pueda percibir su imaginación. Hay cosas que nosotros no las imaginamos porque nuestra mente como seres humanos es muy pequeña. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, al nivel de sentir su presencia en nuestras vidas, ¿sabes? Son momentos grandes delante de la presencia de Dios que no queremos salir y no queremos ni que ese momento se acabe delante de la presencia de Dios. Yo creo que eso que nosotros podemos sentir en la promesa del Espíritu de Dios sobre nuestra vida es lo mismo que aquel día sentían Pedro, Juan y Jacobo. Sentían la presencia de Dios sobre su vida y entonces ellos estaban, Pedro pensando, siempre iba adelante y pensando él, vamos a hacer unas enramadas. Esto es para que aquí se quede Moisés y aquí se quede Elías. Pero si ellos hacían la enramada, ¿sabes? Pensaban ellos de que estaban en el ámbito terrenal, pero esto ya era en el ámbito celestial. Si ellos hacían la enramada, ellos no iban a poder pues volver al área terrenal. Mientras, por eso nos dice el evangelista Lucas, capítulo 9, versículo 33, 9:33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían llegado al nivel de que estaban en una área importante en lo que tiene que ver la conexión con Dios. Y es que cuando estamos conectados con Dios en oración, en ayuno, nosotros podemos ver de que la palabra que recitamos nosotros nunca va a ser igual a la palabra que se puede remarcar en el momento que la persona está desconectada y está fuera del tema concordante acerca de lo que es la palabra de Dios. Una persona carnal es diferente a una persona espiritual. Dios
transfigura y cambia los cuerpos de las personas según en la forma como le buscas y quieres ser transformado. Dios puede transformarte de una y de otra forma. El día de hoy no es necesario ir al monte Tabor para ser transfigurado y ser transformado, sino que vamos a los pies de Jesucristo, al monte de la oración, donde podemos encontrarnos con Él y encontrar cambios para nuestras vidas. El apóstol Pablo nos remarca en la palabra, en el libro de Pedro, que nos despojemos de las cosas vanas de este mundo, de que las cuales no son agradables a Dios. En la carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nos dice que pues andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Asimismo, la persona que tiene conexión con Dios andará adelantada muchos años a la persona que anda en el mundo carnal. Y la palabra me remarca a mí en 2 de Pedro 1:16 así, de esta forma. Vamos a leer 2 de Pedro 1:16. Bendito es el nombre del Señor. Dios continúe bendiciendo sus vidas y sea llenándole de su presencia. Y es que Dios nos habla de diferentes formas, pero muchas veces quizás el mismo sueño nos tenga agobiado más. El Señor dice que Él da fuerzas al cansado y el Señor dice, levantad vuestros brazos caídos. ¿Está alguno adormecido? El Señor le dice en Efesios, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Vamos a leer primeramente Colosenses 1:27. Dice la palabra, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces podemos ver la vida de Cristo en el creyente es la seguridad de la gloria futura y de la vida eterna. Solo su presencia y la continua comunión íntima del creyente, con el cual pueden disiparse lo que son las dudas acerca de que el enemigo puede poner en su vida. ¿Estaré listo para ir al cielo? El enemigo puede poner en su corazón, ¿será que haya arrebatamiento de la iglesia? El enemigo puede poner en su corazón también, ¿será que haya infierno? ¿Será que yo me mantenga todavía guardándome para Jesucristo? ¿Será verdad lo que predican los hermanos? Sí, el enemigo puede poner todos estos obstáculos en su vida e incredulidad. ¿Sabe para qué? Para que usted dude de lo que el Señor ha dejado en su palabra, alertándole de que en estos últimos tiempos usted tiene que estar preparado, que su esperanza esté en Jesucristo. El reino de Cristo es un reino de misterio y que solamente al final de los tiempos será descubierto por aquellos que le fueron fieles cuando estemos en la gloria de Dios Padre, que nos dice que Él mismo se ha ido a preparar las mansiones gloriosas en el 14:2 del Evangelio de Juan. Entonces podemos irnos preparando continuamente porque usted y yo no nos podemos quedar. Tenemos que irnos en ese arrebatamiento glorioso. Yo le invito a que transfiguremos nuestras vidas, a que seamos transformados continuamente nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas, como dice el capítulo 12 de Romanos, versículo 1 y versículo 2, y que vamos creciendo continuamente a como dice la palabra de Dios en el Salmo, que el justo va creciendo en aumento como la aurora. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a leer la porción en 2 de Pedro 1:21. Bendito es el nombre del Señor. Segunda de Pedro 1:21. Ya llegamos a Segunda de Pedro y dice la palabra del Señor así. 1:16, 18 en Segunda de Pedro.
porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esto es referente al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 17. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. O sea, el Monte Santo es el Monte Tabor o el Monte de la Transfiguración. Usted está viendo la conexión que hay entre 2 de Pedro 1, 16 al 18 con el capítulo 9, versículo 28 de Lucas, el capítulo 9 del 2 al 13 del Evangelio de Marcos. Entonces la palabra nos remarca de que todo ha sido preparado y no es una fábula. Como algunos pueden creer lo que es una fábula, de que Cristo viene o de que vamos a ser transfigurados, de que vamos a ser cambiados. Podría el enemigo meter incredulidad en nuestras vidas, en nuestras mentes, y hacernos creer de que Jesucristo no va a venir. Eso es lo que Él quiere que todo cristiano piense, que se duerme en sus laureles, así como se durmió aquel día Pedro, Jacobo y Juan. Estaban muy cansados y le era imposible poder tomar en cuenta acerca de lo que el Señor les estaba revelando. Así muchos podríamos estar el día de hoy adormecidos, cansados por el trabajo, cansados por las deudas, cansados por las dificultades, cansados por tantas circunstancias en la vida, de que no estamos dando el tiempo de que el Señor revele a nuestras vidas lo que Él quiere mostrarnos. Por lo tanto, yo le invito de que usted vaya y suba también al monte a encontrarse con Dios. Moisés lo hizo y vamos a irnos de inmediato al capítulo 19 de Éxodo. Y es que la palabra de Dios es muy bonita, compartirla, y me gusta compartirle lo que la palabra de Dios nos muestra, y me gusta leerle los textos bíblicos para que miremos bien el avance del estudio bíblico en el cual estamos. Capítulo 19, versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Aquí podemos ver de que a Moisés se le reveló en una nube para que creyeran en él. A Jesucristo se reveló en el monte de la transfiguración, para que los discípulos creyeran de que Él era el Hijo de Dios, pero le dijo que no le dijeran a nadie. Y ellos mismos pudieron ver de que sí, había un lugar especial para todos aquellos que creen de que Jesús es el Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos, de Lucas y de Mateo nos da a conocer la historia bíblica de la transfiguración. Éxodo 19, 17 al 19, el Señor remarca que no solo tenemos que estar al pie del monte, tenemos que subir al monte. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Podemos ver de que Dios siempre ha hablado. Dios habló a Moisés en el monte Sinaí. Mirábamos anteriormente los montes que han existido en el contexto de Tierra Santa y del mundo bíblico, y tenemos el monte del templo, el monte de Sión, el monte de los olivos, el monte Calvario, el monte Carmelo y el monte Tabor o monte de la transfiguración. Entonces la palabra de Dios es grande y es bonito estudiarlo.
porque nosotros así podemos aprender cada día más de lo que el Señor Jesucristo quiere que leamos la Sagrada Escritura. Recuerde el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriña la Sagrada Escritura, porque en ellas os parece que hay vida eterna. Entonces el pueblo se encontró con el Señor al pie del monte. Pero hoy en Jesucristo, en el nuevo pacto, en la gracia, podemos encontrarnos con el Señor en el monte de la oración. Nos podemos encontrar con el Señor en su presencia cada día que le busquemos de todo corazón. Y es que es eso lo que el Señor quiere, que remarquemos en nuestras vidas, en vivir una vida agradable a su palabra, que seamos transformados, que seamos cambiados, que guardemos su palabra en nuestro corazón. Y dice la siguiente parte bíblica, capítulo 9, versículo 12 de Marcos. Respondiendo, él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Asimismo, él estaba remarcando en esa misma transfiguración que él iba a ser un año posteriormente crucificado. Y Elías ya había venido, porque primeramente vino Elías y el pueblo lo desechó, y él estuvo dando palabra para que el pueblo se arrepintiera y no adorara a los Baales, a otros dioses. Pero mientras estaba Elías sobre aquel campo de Jezreel, estaba sobre aquella tierra en Samaria, yo quiero decirle de que el rey Acab y Jezabel lo que hicieron fue perseguir y buscar a silenciar la voz de Dios que hablaba a través del profeta. Luego llegó Juan el Bautista, que es el que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino, enderezad vuestras sendas. Entonces también era el segundo Elías del cual nos estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. También no le recibieron. El pueblo estaba torcido en sus veredas y quería vivir en su camino torcido. Unos se arrepintieron, pero otros estaban diciendo: este hombre tiene espíritu malo porque no come. Y recuerde bien usted la historia bíblica, cómo se vestía Juan el Bautista. Un hombre que vivía en el desierto, se vestía con piel de camello y su comida era langostas. Así, langostas y miel de abeja. Entonces podemos ver que aunque él era hijo de un padre profeta y sacerdote llamado Zacarías, él prefirió dejar el sacerdocio e irse a predicar su palabra como el profeta de Dios, llamando al pueblo al arrepentimiento. Asimismo, llega Jesucristo predicando la palabra, pero también anunciando que posteriormente él iría a la cruz del Calvario, o sea, al monte Calvario, a entregar su vida por la humanidad, para que la humanidad fuera libertado y fueran sacados de la esclavitud del pecado. Yo quiero decirle que mientras estaba Moisés llevando el pueblo al campamento, la trompeta o la bocina iba sonando constantemente. Y es que quiero que vayamos inmediatamente al libro de Job. Y quiero ver que me habla Job acerca de lo que tiene que ver con los instrumentos de Jehová. Y Job capítulo 3, versículo 1 al 4, me da la palabra de Dios. Así, una palabra de poder. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Entonces podemos ver aquí una de las partes sobre lo cual Dios estaba tratando con Job.
Dios estaba hablando a su vida. Vamos a leer el Salmo 28, capítulo 3, versículo 5. Bien sabemos que Dios transformó la vida de Job en una vida próspera después de haber pasado tantos procesos y dificultades en su vida. Y al final Dios confirmó su palabra que la gloria postrera será mayor que la primera, y podemos ver que Job, al final de una prueba muy dolorosa, Jehová Dios restituyó todos sus derechos y le prosperó grandemente. Leemos Salmo 28, 3 al 4. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Aquí miramos al salmista hablando con Dios y pidiendo una respuesta sobre la dificultad que estaba atravesando en medio de la adversidad, de la prueba y de la lucha en la cual se encontraba. Entonces podemos ver de que Dios ha hablado a nuestras vidas, y solamente recordándole de que el Señor quiere que estemos transformados y cambiados, que tengamos un nacimiento genuino. O sea, usted quizás nunca ha visto el nacimiento de un niño, pero nosotros, lo que somos las mujeres, que somos madres y hemos tenido y formado parte de tener un hijo, sí es doloroso. Hay dolor, pero después de esto viene gozo. Así es la vida del cristiano. Puede pasar dificultades, adversidades y luchas duras sobre esta tierra, pero al final de esto usted, si vence y no se ven, o sea, no se da por vencido, sino que usted persevera hasta el final, usted de seguro se va a sentir gozoso en el reino de Dios, el día de que su Padre, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, nos presente delante del Padre Celestial como sus hijos. Y esto va a ser muy poderoso, de que mi mente es muy corta para imaginarme de que cómo va a ser esta gran fiesta celestial. Yo le motivo a que se acerque a Jesucristo, que transforme su vida, que cambie su vida, su manera de andar, su manera de pensar, su manera de hablar. Acérquese al Señor. Todos podemos cambiar en nuestras vidas, siempre para bien, trabajando en la obra del reino de Dios, porque recuerde que el mayor en todo esto es nuestro Señor Jesucristo. Mi deseo es de que usted y yo nos acerquemos al Señor cada momento más. Vamos a ir orando a nuestro Padre Celestial para irnos despidiendo de este programa. Dios continúe bendiciendo sus vidas, recordándole siempre de que nos esté escuchando en ambos radios, el programa La Palabra de la Cruz. Amado Padre Celestial, te damos gloria y te damos honra. Toda gloria y toda honra sean dadas al Cordero de Dios. Señor, compartido tu palabra, he compartido, Señor amado, lo que usted ha puesto en mi corazón, que su presencia, su amor repose sobre la vida de cada hermano, de cada oyente, Señor, que las personas puedan ser transformadas y cambiadas, que haya un nacimiento nuevo y sean regenerados a través del poder de su Espíritu, que podamos, Señor amado, esforzarnos, perseverar hasta el final para poder lograr la corona de vida, Señor, y la vida eterna en todo momento. Esfuérzanos a entrar por la puerta estrecha. Si nos hemos desviado o nos estamos desviando, Señor, habla nuestras vidas, habla nuestra conciencia. Dios mío, líbranos de toda maldad, líbranos de la acechanza del adversario, líbranos de cualquier caída, de cualquier tentación. Guárdanos, Señor, en tus manos de amor nos depositamos, Señor, y pedimos victoria, Señor, sobre nuestras vidas y sobre la vida de nuestros hermanos y amigos oyentes. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Se despide de usted su hermana en Cristo,
la evangelista Kenia Judy Gutiérrez. Dios bendiga.